Bueno, hoy día tengo el gran gusto de presentar a un invitado muy especial, no solo porque se trata de mi padre, sino porque además es una persona que tiene 82 años de vida. Él nace en 1938 y obviamente tiene una sucesión de vivencias importantes. La intención de esta entrevista no solo es conocer un poco más de él, que él nos comente muchos pareceres de distintos temas que le llaman la atención, sino ver la posibilidad de comenzar a relacionarlos con los sucesos en los últimos 10 años, no solo en el Perú, sino en el mundo, a ver un poco cómo es que muchos de estos sucesos han evolucionado, han mutado, están vinculados, se han repetido simplemente. Y bueno, tener un poco esa visión. Bienvenido, papá, gracias por la entrevista. Gracias, hijo. Estoy dispuesto a contestar lo que tú me preguntes. Bueno, tú naces en 1938, como ya lo dije, naces en Arequipa, y luego te vas a Lima. Creo que llegas a Lima con 6 años, si no me equivoco. Así es. Llegas a Lima con 6 años. ¿Y qué recuerdos tienes de esa Lima, no? Es una Lima prácticamente Primero fines de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estás más o menos en Sí, 1945, entre sí. 44 y 45, tú te mudas a Lima. ¿Cómo encuentras Así esta es. gran ciudad? El viaje es terriblemente engorroso, la carretera era muy mala, los abismos enormes, había una zona que se llamaba Calaveras, porque precisamente se caían los camiones, nosotros viajábamos en camión, ¿no? Con todas nuestras cosas, menos el piano. Mi madre era una consumada pianista que tenía mucha escuela y pensaba poner una academia de piano acá, pero lo primero que tuvo que hacer es vender el piano en Arequipa. Así que el viaje no fue nada grato, pero éramos muy niños y no podíamos apreciar prácticamente las vicisitudes que tenía el viaje. Después las he analizado y efectivamente es terrible. Llegué a Lima y mi primera impresión era que era una ciudad muy linda, muy iluminada, con apenas 500.000 de habitantes, ¿no? Todo funcionaba bien en esa época. Poco a poco se fue trastornando con las invasiones del hombre del Ande, que al no tener ya posibilidades de subsistir en una forma mínima, se traslada a Lima porque Lima, según creen ellos, es muy industrial y podían trabajar en la industria. Y parece ser que de alguna manera se intensifica en el gobierno de Odría, ¿no? En el 50. Claro, entre el 48 En y el 48 le da el golpe, Odría le da el golpe a Bustamante y Rivero, que llegó a ser presidente de la Corte Internacional de la Haya, que era un hombre cultísimo, un hombre de leyes, con una sapienza extraordinaria y con un don de gentes único. Él venía gobernando muy bien al Perú, a pesar de la gran oposición aprista, que siempre fue una cuña mala, a mi entender, en la historia de los gobiernos del Perú y por consiguiente en la historia del Perú. Entonces, Odría, que había sido ministro del mismo Bustamante, se da ¿cómo se llama? Se le ocurre dar un golpe que comenzó a traer mucho atraso al Perú. Todos los golpes militares lo único que han dado ha sido atraso al Perú. Una de las explicaciones probablemente por este atraso que Odría pudo haber dejado de una u otra forma, tú ves la posibilidad de irte a estudiar a la universidad en Argentina, en Córdoba específicamente, ¿no? Tú decides no seguir una carrera acá en Lima o en el Perú, sino ir a Córdoba. Las posibilidades de estudios superiores en Lima eran muy malas, en Perú. ¿Por qué? Porque había un examen tremendamente dificultoso en realidad, ¿no? Pero eso hubiera sido, con estudiar mucho no supera esa valla, pero te ponían otras 50.000 trabas. En lugar de facilitar que haya universitarios, acá se ponía trabas, por eso el alumnado universitario era pequeño y muchos peruanos buscaban la forma de emigrar a centros de estudio más elevados y con más facilidad. Es curioso lo que me cuentas porque ya hoy día, a comparación de ese entonces,
Más bien lo que sobran son universidades. O sea, se volteó la tortilla. Cuando ahora, en la actualidad, Sí, pues. sí, pero ¿qué universidades? No, por eso, pues, no, ese es otro tema, ¿no? Pero digamos que la tortilla se voltea y más bien hay una abundancia de universidades, pero claro, con una calidad, pues, paupérrima, ¿no? Son, son pseudo universidades. Un tipo tiene un garaje en su casa y abre una universidad, ¿no? Y le dan todas las facilidades. Pero eso ya paró, pues. Actualmente se han cerrado toditas. Han quedado las principales y van a dar normas muy estrictas para abrir una universidad, como debe ser, para que haya calidad y no cantidad. Claro. Bueno, y tú estudias 4 años en Argentina y luego Así es. regresas a una Lima en el año 1962, No, que, en el año 1900, yo estuve 4 años allá, 57, 58, 59, 60. En el 60, fines del 60 regreso. ajá, Fines del 60, o sea, 1900. tú regresas en el gobierno de Prado, en el primer Así gobierno es. de Prado, correcto. ¿Y cómo encuentras a esa Lima? Ya son 4 años de todas maneras que tú... Bueno, Lima había, en el aspecto urbanístico, había anacrónicamente, pero había evolucionado. Anacrónicamente porque no se pensó nunca en el Perú, tiene el defecto de no pensar en el futuro. El Perú tenía el centro histórico de los más lindos del mundo, perfectamente conservados, pero Prado se encargó de dar terrenos, lo que eran verdaderamente monumentos históricos, y lo da como terreno. Y construyeron grandes edificios en calles estrechas. Por eso que el centro de Lima hoy día es más que hermoso y bello, pintoresco. Tienes enormes edificios muy modernos, ¿no? Y algunas casas que son de origen, mejor dicho, la arquitectura es tipo árabe, pero son casas españolas que eran bellísimas y todo el centro era así, ¿no? Las iglesias y todo son construcciones antiguas, pero muy bellas. Ahí está de ejemplo la gran fachada que tiene más de 5 siglos del Colegio San Agustín, de la parroquia de San Agustín, que es hermosísima. La Merced, que es otra cosa bellísima. Y eso es lo que viene a ver el turista. El turista no le interesa ver un edificio de 20 pisos lleno de lunas polarizadas o lo que sea. Y eso es lo que hizo Prado. Prado pertenece a una de las familias más nefastas que haya gobernado el Perú, ¿Por qué? porque siempre conformaron con una oligarquía terrible, gobernaban para sus intereses, eran dueños del Banco Popular, banco que defraudó y estafó de lo lindo a sus propios ahorristas, y tenían compañías mineras, tenían toda gran parte de la riqueza del Perú, estaba en manos de los Prado, y 20 familias, que eran sobre Bueno, pero todo... eso no ha cambiado mucho, ¿no? Han cambiado el nombre probablemente de los apellidos, Sí, pero... han cambiado los nombres de los oligarcas, con Velasco, Pero no nos acaba. vayamos a Velasco, todavía no lleguemos a Velasco, no lleguemos a Velasco. Más bien, estamos en Prado, primer gobierno, Sí, acabas de llegar de Argentina, ves una mejor Lima, pero de pronto cae algo que además es recurrente en la historia del Perú, ¿no? Un golpe de Estado. Y entonces sí. entra la Junta de Gobierno Militar. Ah, Eh, eh, antes de eso te hablaré un poco de que la economía en el gobierno de Prado en los últimos 2 años le cayó una barbaridad, pero tuvo la inteligencia, porque nunca se ha dicho que los Prados sean brutos, tuvo la inteligencia de llamar a su mayor oponente, que era el dueño de la prensa, que se apellidaba Beltrán, y lo hace ah, ministro, un gran ministro de Economía sí, sí, sí. y Premier. Bueno, pero viene el golpe de Estado, la Junta Militar, y finalmente esto desemboca en elecciones donde Belaúnde sale como presidente. Y en este tiempo pasa algo que sí quisiera que nos comentes, porque tiene que ver con una de tus pasiones, pero además con una tragedia que conmocionó no solamente al Perú, sino al mundo, ¿no? Es la gran tragedia del Estadio Nacional, donde mueren 300 personas aplastadas, ¿no? ¿Tú estabas Así en es. esa tarde, en ese juego? Sí, yo en esa época mi padre atravesaba una mala situación económica y yo venía trabajando ya y tenía ingresos. Entonces le digo a mi papá, te invito al estadio.
Pero como nunca, mi padre que me había inculcado el amor al fútbol, él estaba desganado, no sé, y no quiso ir, me fui solo, saqué, yo ya con anticipación había sacado mi entrada en Occidente, donde yo, en Occidente Alta, donde siempre iba y donde estaba la barra de la U, que yo la quería mucho porque yo era hincha del Universitario de Deportes. Era un partido amateur, no era un partido profesional entre Argentina y Perú, pero se jugaban el pase a las Olimpiadas de Roma. El que ganaba pasaría a las Olimpiadas. En el minuto 70 más o menos, o 75, Kilo Lobatón, un negro quimboso, alto y muy gracioso, le hace un gol a la Argentina y nos pone en situación muy preferente, puesto que faltaba ya poco para terminar el partido, y con ese triunfo nosotros nos íbamos ¿cómo se llama? A participar en las Olimpiadas, a participar en fútbol de nuevo, las Olimpiadas de Roma. Si no, pasaba a la Argentina. Pues bien, pasan unos minutos y al árbitro de triste recordación, uruguayo, se le ocurre cobrar, no, perdón, no, anuló un gol. Le anula el gol a Kilo Lobatón, aduciendo no sé qué cosa, porque no había absolutamente nada por qué anularle el gol, y le anula el gol. Al anularle el gol se desata la ira de las tribunas, sobre todo las tribunas populares y la tribuna de Oriente, que estaba al frente de donde yo estaba. Yo he visto que la gente comenzó a bajar las graderías del estadio, que tenía una malla que circulaba todo el estadio, y tenía una pista olímpica de atletismo. Pues todo eso lo salvaron y comenzaron a subir por la malla y a introducirse. Pero primero entró un hombre muy fornido, que era portero de un burdel, o sitio donde no era burdel porque no era regentado por nadie realmente, sino eran una sarta de prostitutas que las mandaron ahí ¿cómo se llama?, a ejercer su oficio, y no era regentado por nadie, pero sí había un cuidador que era el negro bomba, le decían así, el negro bomba, un negro muy fornido y alto. Él, indignado por la anulación del gol por el árbitro uruguayo, saltó la reja y se fue corriendo a pegarle al árbitro. Por supuesto que la policía lo sacó entre palazos y palazos, y mientras más le pegaban, la gente protestaba más, porque la anulación del gol fue terriblemente injusta. Y eso significaba, como te digo, la ida. Y ya jugaba Chumpitaz, un gran jugador, que llegó a ser capitán de América. El capitán de América. Ya jugaba como amateur, ¿no? Entonces, de repente yo he visto que corría la gente por la cancha ya. ¿Qué había pasado? La policía, en una mala acción, en una pésima acción, los comenzó a bombardear con bombas lacrimógenas a la tribuna. Entonces la gente se asfixiaba, y para colmo le sueltan unos perros que eran muy bravos, ¿no? O sea, la actuación de la policía de triste recordación, un comandante, se me va de la memoria en este momento, pero el caso que él ordenó... Pero pareciera ser que la policía tiene intervenciones tristes de manera recurrente también en el Perú. En el Perú es así. Ya, hace poco nomás han intervenido una discoteca en Los Olivos, si no me equivoco, en San Martín de Porres, no recuerdo. Sí. 30 personas muertas, ¿no? Más o menos con el mismo tema, ¿no? Aplastados, asfixiados. Yo que estaba en la tribuna Occidente, apenas llegaban en forma muy disuelta, digamos, los gases que habían tirado la tribuna norte y sur, sobre todo a la tribuna norte, ¿no? Habían tirado montones de gases tú y simplemente soltaron los saliste. perros. Pero tú, yo estaba mirando al principio qué es lo que pasaba, porque dentro de la cancha vi que un padre llevaba a un niño desesperado para echarle aire. Un chico se asfixiaba por las bombas lacrimógenas, le había caído, puede ser muy cerca. Entonces vi, pero nunca me imaginé la magnitud que estaba cobrando afuera sobre el otro lado, porque a mi lado no sucedía nada de eso. Yo he salido con toda tranquilidad a pie, no me acuerdo si ya tenía auto o no tenía auto, yo me he ido a la casa tranquilo y me he puesto a ver los sucesos por la televisión. Y en eso llega mi padre desesperado
porque sabía que yo estaba en el estadio y comienza a ver que había 300 muertos, y en realidad fueron más de 1000. Fueron más de 1000 y eso se sabe perfectamente que la cantidad de muertos, además dio paso a que... Pero no entiendo, ¿cómo es que hay 300 muertos? Porque yo tengo acá el titular del comercio, dice bien claro, ¿no? Hay 300 muertos. eso es lo ¿En qué oficial. momento se van a 1000? ¿Cómo es eso? No entiendo. Pero acuérdate que en el Perú, en esa época, había gente que era no nata prácticamente porque no tenía documentos. Sencillamente, entonces hay una cantidad muy superior de muertos que nunca los dieron oficialmente como muertos, porque no tenían ni papeles. ¿Sabes lo que pasó? Un animal, porque no se le puede llamar, había ordenado cerrar las cortinas metálicas de las puertas, sobre todo las tribunas populares. Cuando la gente asfixiada por los gases sube primero las escalinatas, que son los asientos en las tribunas populares de cemento, y después tiene que bajar por los túneles, ¿no? Al bajar y llegar se encuentran con la cortina metálica corrida. Entonces comienzan a aglomerarse y comienzan ellos a asfixiarse entre sí, apachurrándose, por un término criollo, Me estás narrando la misma escena de la discoteca Thomas hace algunos meses. Bueno, Bueno, impresionante, impresionante. la gente que se apachurraba y entonces los delincuentes que acuden en gran proporción a las tribunas sacan las chavetas y comienzan a chavetear a los que los apretaban contra la cortina metálica, que no dejaba salir. Y seguía bajando la gente y seguía presionando, entonces metían cuchillo. Hay muchos muertos por cuchillo. También a un policía lo ahorcaron con su propia corbata, y a varios los tiraron desde el último piso de la tribuna sur norte, que vendría a ser de un edificio de 10 pisos, ponte tú, los tiraban. Así es como hubo la cantidad tan grande. De repente comenzaron a poner en fila los muertos y era una cosa espeluznante realmente. Terrible, pero yo te digo, la mayoría de las cosas me las sé. Yo por estar en una tribuna privilegiada, la tribuna occidente, es otro tipo de gente más culta, más preparada, que se apasiona igual por el fútbol, pero que no es dada a cometer excesos. Las tribunas populares, aparte de la pasión que desata el fútbol, obnubila la mente a mucha gente y comienzan a haber actos vandálicos, tanto de la policía como del pueblo. Y por eso el gran número de muertos. Siempre se ha hablado que son en realidad más de 1000, pero la oficialidad no quiso aceptar que eran 1000. Me estás hablando casi como la oficialidad del coronavirus. Así es. Las cifras son 3 veces más, coincidentemente, más o menos pasa lo mismo que acá. No, el doble, acá en el Perú, acá en el Perú es el doble de lo que dicen oficialmente. Se habla de 35.000 muertos, bueno, son 70.000. Bueno, algunos dicen que es por 3, cerca de 100.000. Pero bueno, no tanto, siempre se exagera también. Quiero preguntarte de otros temas también. Curiosamente, en el año 1964, donde pasa esa gran tragedia, asume Luis Bedoya Reyes, gran personaje de la política. Así es. Fue en 1966, hoy día tiene más de 100 años y aún está vivo. Sí, venerado y venerable, aunque repulsivo en sus inicios. Traiciona con la fundación de la democracia cristiana, formada por un gran arequipeño también que se llamaba Cornejo, se queda Cornejo, Enrique, no me acuerdo mucho su nombre. Los dos fundaron, sí, con Bedoya y Cornejo, fundaron el partido Democracia Cristiana. El presidente era Cornejo y el vicepresidente del partido Bedoya Reyes. Bedoya Reyes todavía no había dado las muestras de lo cunda que es, de lo culto, ¿cómo se llama? Incentivado por su gran criollismo, es muy criollo. Él se crió en el Colegio Guadalupe, donde hay grandes alumnos, pero siempre sin perder ese espíritu del humor, eso que se llama cunda acá, ¿no? De que hace que sean graciosos y palomías, pero Bedoya era estudioso. Cornejo, por otro, era un caso típico del hombre académico, cultísimo y de una oratoria brillante. La primera oratoria del Perú se llama Cornejo. También es así que cuando otro gran cultor de la oratoria, que era Víctor Raúl Aya de la Torre, fue presidente de la Constituyente, ya muy viejito se dormía.
siendo presidente, que tenía que presidir la asamblea, ¿no? Y se dormía. Sin embargo, le encargaba a su hombre de confianza, de que mataba por él, que lo despierte cuando hablara Cornejo, porque le gustaba oírlo Cornejo. Era un hombre de una oratoria preciosa, y es el único que le ganó una polémica a Bedoya Reyes. Bedoya Reyes tenía otra fiera polemizando, pero una vez se agarraron con Cornejo por el asunto de quién había traicionado a quién en la, ¿cómo se llama?, la fundación del Partido Democracia Cristiana, que se convierte en PPC, ¿no? Partido Popular Cristiano, presidido por Bedoya, traicionando a Cornejo. Y co-gobierna con Belaúnde, Terry, en el primer gobierno de Belaúnde. Bedoya Reyes se caracteriza por ser un magnífico alcalde, pero siempre tiene el criollismo, lo gracioso, a pesar que es un hombre pues, que alcanzó niveles económicos y sociales muy altos, ¿no? Pero nunca se iba a comparar con Cornejo, porque Cornejo era mucho más culto que él, mucho más intelectual que él y mucho más noble que él. Ya te digo que la única polémica que hubo... Bueno, pero ese Cornejo no es muy conocido, ¿no? Por ejemplo, yo no... No, el que sabe un poco de política conoce a Cornejo Chávez. Sí, o sea que Cornejo Chávez, arequipeño de nacimiento, cultísimo, cultísimo, y hombre de... los titulares, ¿no? Bueno, el tema del PPC, y más bien hacia 1967, un par de años después, hay una noticia que de alguna manera creo yo, que puede también convulsionar un poco el mundo en general, ¿no? En ese entonces se vivían otras épocas, otros aires, ¿sí? Y de pronto muere el Che Guevara. ¿Cómo recibes tú esa noticia como ciudadano? Con tristeza, porque si bien es cierto, yo nunca he sido un hombre de izquierda, ¿no? Sí comprendo a la izquierda y no dejo de simpatizar con ciertos principios de la izquierda. Che Guevara fue un personaje realmente maravilloso en muchísimos aspectos. Él era un médico, nacido en la Argentina, y de buena posición social y económica. Él no tenía por qué comprometerse con la revolución de América, como le llamaba él. Y sin embargo, su triste muerte es en Bolivia, tratando de hacer la revolución en Bolivia. Él era hombre de confianza de Fidel Castro y fue un hombre muy activo en la revolución cubana. Pero él era un argentino. Sin embargo, es un hombre que creía en la revolución de tipo Bolívar, ¿no? Creía que era un predestinado para contribuir o ser figura líder de la revolución de izquierda en toda Sudamérica o toda América. Él cree que la única forma de vivir es como vive la izquierda, ¿no? Una izquierda a veces retrógrada, una izquierda que ha hecho que, ¿cómo se llama?, que tenga una potencia como es Rusia, pero que en los demás países nunca ha aportado realmente nada. Hay una centro-izquierda en Europa que sí es muy positiva, porque precisamente los principios de la izquierda, que son más humanos que el capitalismo, por supuesto, ¿no?, ha hecho que el centro-izquierda y el centro a veces religioso sea mesurado en sus disposiciones y normas que en nuestro caso podrían parecer extremas, y ningún extremismo es bueno. No debemos, por Fidel Castro, ¿qué cosa? Fidel Castro tuvo un principio maravilloso. Frijolito, el exalcalde de Lima, Barrantes Lingán, ¿te parecía una izquierda moderada? ¿Sería un ejemplo? Sí. Pregunto. Sí. Él era una izquierda moderada. El popular, Frijolito, ¿cómo decir? Vaso de leche. ¿Cómo? ¿Vaso de leche no le decían a él? Claro, él es el fundador del vaso de leche. Imagínate, tremendo programa, ¿no? Que es el origen de los comedores populares. No, además cuando un hombre vive, piensa, siente y se comporta de acuerdo a sus principios, sus ideales, y es fiel a ellos, siempre es respetable. Siempre es de sacarse el sombrero, porque son muy pocos que dicen A y que actúan como B, ¿no? Te dicen día y actúan como si fuera de noche. Barrantes nunca traicionó sus principios. Fue a la alcaldía con un humilde Volkswagen y salió de la alcaldía con un humilde Volkswagen. Nunca agarró un centavo de la comuna o del pueblo.
era un hombre honradísimo y de grandes y muy sabrosas anécdotas también. Como Belaúnde, ¿no? Muchísimo también. Como, ¿Ah? como Belaúnde, al que además le da un golpe de Estado Velasco Alvarado, ¿no? Y ahí empieza Correcto. la revolución ligada a la izquierda en el Perú. ¿Qué te deja, qué recuerdo te deja la reforma agraria y Velasco en general? La reforma agraria era en principio, en lo que dicen sus letras, y en principio fabulosa, fabulosa. En el Perú se vivía la tragedia de los latifundios inmensos, ¿no? En manos de 10 familias o 15 familias que explotaban al hombre del campo en una forma salvaje. Los hacían trabajar de sol a sol para cultivar y vender, y después les ponían cooperativas o les ponían empresas que vendían abarrotes y no les pagaban con monedas, sino les pagaban a los obreros, no les pagaban con vales para que saquen de sus propios negocios. Mientras ellos tenían Por cotos eso, de ahora casa. que se ha destapado, perdón que te corte y haciendo el link con el presente, ahora que se acaba de destapar estos problemas en el agro peruano, en esencia no es un poco lo mismo. O sea, ahora ya no son latifundios, son empresas, los No, pero ahora trabajadores. la cosa no puede tener más de 150 hectáreas, pues. Antes habían Sí, departamentos pero las empresas completos, finalmente pueden controlar más que eso, ¿no? Como lo estamos viendo, ¿no? pero no hay latifundio, pues Jorge, ya eso es un gran avance, no, no No, no, pero no pueden. me refería a eso, me refería a la explotación del agricultor. Tampoco hay tanta explotación como había en esa época. La oligarquía con la que acabó Velasco tenía riquezas inmensas, inconmensurables, tenían los fondos y las haciendas de estos señores, los varones del azúcar, por ejemplo, no las conocían, eran tan grandes que no las conocían en su totalidad. Tenían pueblos bajo su dominio, iglesias bajo su dominio y tiendas de abarrotes y todo, mientras ellos vivían en Europa, pues, entonces ellos nunca pasaban un invierno, siempre estaban en el verano, detrás del verano en todos los países del mundo, tenían la cantidad de carros, de mujeres y casas que les diera la gana. Las fortunas eran tremendas, eran tremendas. Y Bueno, pero cuando alguien habló de que tenía una el fortuna, agro no sé estuvo cuánto, muy me acuerdo que desarrollado. el presidente Conejo le dijo, tú no alcanzas a ser sirviente de un oligarca verdadero, pues, ¿no? Esto era una desgracia. Los bancos que eran dueños, los oligarcas, gobernaban el Perú en lo económico, se vivía a los pies de Estados Unidos, subyugados por Estados Unidos, etcétera, etcétera. El Perú era una desgracia antes de Velasco. Velasco hizo una gran obra en ese O sea, la sentido. percepción tuya como ciudadano es que el presidente, digamos, de alguna manera emparejó muchas cosas que estaban mal hechas. Mucho, en mucho no. Es que desgraciadamente acá en el Perú nada se hace completo, pues no es el gran revolucionario que podría haber sido, ¿cómo se llama? Che Guevara o Fidel Castro. Es un hombre que cuando él da el golpe y lo saca en una forma asquerosa a Belaúnde, que Belaúnde no era un tirano ni nada por decir, lo saca con el brazo torcido y en pijama, que estaba durmiendo, posteriormente da una conferencia de prensa y un cóctel para que vaya toda la gente y va toda la oligarquía o los grandes representantes de la oligarquía a sobarlo a Velasco, porque siempre era así, se comienza sobando al presidente de turno para que comience a favorecerlos y a hacer amistad con ellos. Entonces Velasco dice, se cuenta anecdóticamente que se mataba de risa estos pobres diablos creen que yo voy a darles algo, le voy a quitar todo, porque nada lo han ganado con honradez, con derecho, con trabajo, Bueno, hay excepciones como en toda la vida, hay alguna excepción, pero la mayoría era así, y Velasco efectivamente comenzó a darle cada golpe terrible, pero desgraciadamente se va formando otra oligarquía, que es la que gobierna hasta ahora, los Romero y todos esos, acabaron los Merkemeyer, los Prado y todos esos acabaron, pero comenzaron otros. ¿No? Bueno, y que No te imaginas justamente sobre un la personaje, gran fortuna que tiene Romero ahora. sobre un personaje quería
digamos, puntualizar, ¿no? Dado que en 1972, en plena revolución de Velasco, había pues alguien que no estaba en el agro y que más bien venía creciendo a pasos agigantados, ¿no? En lo que es básicamente la pesquería, industria pesquera o industria, digamos, ligadas a la pesca, ¿no? Harina de pescado, aceite. Y es Luis Banquero Rossi, ¿no? Él muere en 1972 asesinado. Un caso también muy sonado. Sí. ¿Tú cómo te llega la noticia? ¿Cómo la digieres? Bueno, yo no tuve la suerte de conocer a Banquero Rossi, a pesar que era mi vecino en la empresa Remington Rand. Tenía él unas oficinas en un piso más abajo donde yo estaba, pero nunca lo conocí, nunca me crucé con él. Pero sí tenía amigos que habían estudiado con él en la Universidad de Trujillo, él era ingeniero, y habían estudiado con él y lo conocían de cuando él era pobre, en Tacna. Amasó una fortuna tremenda, era una potencia, se habla de miles de millones de dólares, porque monopolizó la pesca, logró con mucha habilidad y además desarrolló algo que no estaba pues en pañales en el Perú cuando entró Banquero Rossi, que era la harina de pescado. Casi toda la anchoveta se comía, pero es que pescaba muy poco. Él puso tremendos barcos, factorías, donde ahí mismo procesaban la anchoveta y la convertían si no en harina, estaba ya lista para ir a las fábricas de harina. Y va formando unos lobbies él en Europa, etcétera. Va comprando bancos, va comprando diarios, compra el Correo, compra varios diarios. Entonces tiene opinión y tiene mando y tiene todo un ejército a su servicio y se forma, pero no llegó a ser él un oligarca del tipo que de los Prado, de los tipos de No, las él al grandes fortunas. contrario, él siempre se mantuvo felizmente, o sea, él lo decía así, ¿no? Él se mantenía Sí, feliz muy al margen, ¿no? Muy lejos de esa gente. Nunca sí. realmente, nunca se hizo socio del Club Nacional, por ejemplo, ¿no? Este, pero hubo un detalle que sí me gustaría que me des tu opinión, ¿no? En este caso, si bien es cierto, al final es un asesinato que pareciera ser de alguien de su entorno, que es el jardinero, Es una obra de teatro. pero claro, justamente por lo que tú has mencionado, que él venía manejando ya una especie pues, de esquema en el cual el poder y el manejo de los medios y las situaciones había crecido y era mucho más que solo su propia empresa, es decir, había transgredido. Algunos decían Era que broker en podía Europa de asociarse su para propio. ser un presidente, un futuro presidente del Perú. Entonces, ¿tú no crees que esto puede haber sido un crimen político, un crimen, un arreglo de Por cuentas supuesto que por algo extranjero? más que político fue económico. Él formó broker, puso empresas de broker en Europa en que su materia prima era la harina de pescado que él mismo le vendía. Entonces, ya el poder de él comenzó a ser tan grande. También se dice, pero eso es voz populi, no hay ninguna prueba al respecto de que traficaba con marihuana o nazis. También se dice, pero el argot popular pues no hay que darle mucho crédito. Se dice que Onassis también traficaba con marihuana. Entonces, por el imperio de la marihuana, Onassis mandó matar a Banquero. Lo evidente es que el chiquillo que le pagaron para que le haga el teatro que había matado a Banquero, imposible que pudiera matar a Banquero. No solamente por diferencia de talla, no solamente por diferencia de peso, no solamente por diferencia que Banquero era un judoka y un karateca, así que no podía verse él asustado con un enano de 1,40 m y 40 y tantos kilos de peso, por más que tuviera una pistola que sabe Dios cómo fue. La única que sabe la real verdad es nuestra vecina en el Club Terrazas, ¿no? Y que nos hace la vida imposible porque es una loca histérica, la Cesarego, que era una mujer muy bella en esa época y era la secretaria amante de Banquero, porque el Banquero Rossi era muy mujeriego, tenía muchas mujeres. Y lógicamente le rendían pleitesía pues a su dinero, ¿no? Él no era un hombre, digamos, guapo, que digamos, ni nada por el estilo, no era un hombre feo, pero tampoco no era una pinta de galán para que tenga tantas mujeres tan lindas. Pero el amor al dinero pervierte mucho al hombre y por ende a la mujer, ¿no? Mm. Entonces ya él había llegado a un estatus
que se le escapaba su propio imperio de las manos, ¿no? Bueno, se le En escapó Chipoli, finalmente, ¿no? Se quedó sin ¿sí? vida. Hagamos un punto aparte ya sobre este personaje y no puedo dejar de preguntar sobre Perón, ¿no? Perón muere. Sobre Perón, Sí, pero hay una... Sí, vámonos a Argentina porque es una persona ya. que también hay una influencia hacia el Perú, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves tú el peronismo, la muerte de Perón, Evita? ¿Eso cómo te impacta? Bueno, cuando yo estaba en Argentina estudiando, acababa de morir hacía poco, ni un año, Perón, y entró a gobernar Frondizi. Perón era un fenómeno social, parecido o más avanzado que el de Víctor Raúl, allá en la torre, sin tener la perorata que tenía Víctor Raúl, pero era un orador que convencía a las masas y sobre todo tenía el encanto de Evita, ¿no? Evita se identificó mucho con sus camisas negras que le llamaba y llenó de ilusión y de mentira al pueblo argentino. En el año 44, en la Segunda Guerra Mundial, Perón salió al público a decir que Argentina tenía la bomba atómica. Y era, pues no tenía ni una granada Argentina. Pero lo que pasaba es que los dólares reventaban la cúpula del Banco Central de Reserva y salían por ahí, tenían muchísima plata porque se habían mantenido, ¿cómo se llama? Imparciales en la Segunda Guerra Mundial, no se comprometieron y vendieron pues trigo y carne a su regalado gusto y se llenaron de dólares. Con tantos dólares, pero no supo qué hacer en realidad. Evita trataba de hacer obra social, ¿no? Entonces, Perón era un ídolo cuando yo he llegado en el año, yo he ido a la Argentina a estudiar en el año 58. No, y Perón era un ídolo. Sin embargo, cuando a mí me toman en examen de geografía argentina, me preguntan qué opino de los trenes, de la nacionalización de los trenes. Y yo contesto que me pareció una gran obra, que el pueblo disfrutara del servicio. Argentina ya tenía más de 4.000 kilómetros, mientras nosotros no teníamos ni 400. De rieles me refiero, ¿no? Mi opinión era que era una buena obra, una obra social, que se había llegado, que el pueblo podía viajar sin... Me comieron vivos los jurados. Estaban politizados, antiperonistas hasta la pared del frente. Bueno, pero yo no tenía por qué comprometerme, yo era peruano y no tenía por qué saber totalmente cuál era la real. Ellos no podían ver a Perón y así había esos dos sentimientos. Pero yo observé que un argentino de pueblo, cuando se tomaba unos tragos y se emborrachaba, lo primero que gritaba era Viva Perón. El peronismo era un fenómeno social increíble en Argentina y sobre todo a los amantes de Evita. Lo de Evita fue un fenómeno terrible, ¿no? Vino a estudiar los sociólogos, todo, gente que con más conocimiento puede explicar cómo una gente podía amar tanto a una mujer que había hecho obra social, pero siempre comprometida con su mismo marido, etcétera. Pero se dice que el primer gobierno de Perón fue muy bueno. Ya te digo que fue muy bueno porque por la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial vendía sus productos. Argentina, gran productor de carne y gran productor ¿cómo se llama?, de trigo, vendía pues al mejor postor. No cometió la barbaridad que cometió Prado acá, que le declaró la guerra ¿cómo se llama?, Alemania. Alemania con un solo hombre y con una granada destrozaba todo el ejército peruano. Y le confiscó Prado dos barcos alemanes del Callao, que después les cambió, le puso Rimac y no sé cuál nombre, muy criollo. Eran barcos alemanes. Pero eso también tenía cierto justificativo, porque los alemanes dieron la orden de cualquier barco que navegara por aguas internacionales se lo echaran abajo los submarinos o los acorazados alemanes, para evitar que llegara víveres a los países que estaban en guerra. Y ahí nos tiraron un barco ellos, ¿sí? Nosotros éramos neutrales al principio, el año 40, 42, y entonces Prado le declara la guerra a Alemania. En cambio, Perón no. Perón vendió y vendió y vendió y se llenó de plata. Más o menos algo parecido hizo Odría con el algodón por la guerra con Corea. Nos llenamos de plata también. Y tú sabes que con plata es todo. Argentina tuvo muchísima plata en el año 44, 45, 46.
tiene muchísima plata y de ahí despega. Y Argentina, si bien es cierto, no era capaz, ni hasta ahora es capaz de hacer la bomba atómica, pero sí tenía una gran industria a nivel latinoamericano, ¿no? Y se puso en segundo Bueno, lugar después de es el Brasil. país más adelantado de toda Latinoamérica por muchos años. Después de Brasil, Bien, claro. antes, Y ¿no? tal vez peleándolo con México. Sí, bueno. Y dime, ya saltando un poco y volviendo al Perú, eh, Belaúnde tiene su segunda oportunidad Así es. y empieza un fenómeno muy trágico en el Perú, que es el terrorismo, ¿no? Que obviamente se consolida ya en el primer gobierno de Alan García. Mm. Eh, García, además, bueno, sabemos que Belaúnde, pues, tiene tal vez el error de minimizarlos, y García, Al, no sé al si los tildarlos minimiza, de... pero por lo menos tampoco los ataca de manera frontal, ¿no? Es recién en el gobierno Fujimori donde ya se ve, digamos, una estrategia armada, ¿no? Eh, ¿Cómo viviste estos años de terrorismo? Tú, como un ciudadano de Lima, Bueno, mi y principal, además pero le volaron su departamento, ¿no? Una bomba sí, te tiró al suelo, bueno, ¿no? mi, La onda mi expansiva. principal preocupación era cuidarlos a ustedes, pues por supuesto. Ya ella tenía 5 hijos y en 2 matrimonios, y mi único afán en ese entonces, felizmente económicamente yo estaba bastante bien, porque yo sí pude vender muchas cosas en esa época. Yo tenía 4 representaciones y me iba bien. En una época crítica, la de Fujimori, en lo económico, Fujimori para mí ha sido el mayor delincuente que haya gobernado el Perú. Pésimo gobernante, pésimo, porque estaba tratando de gobernar a base del gangsterismo. Forma un dúo de delincuentes enormes con Montesinos, que es una mente fría y un gran manipulador de la realidad nacional, escondido bajo que son órdenes del presidente. El presidente, el que diga que acabó con el terrorismo, está mal informado. El terrorismo sigue y está latente en el Perú. El terrorismo siempre habrá en el Perú. Mientras haya las grandes diferencias que todavía hay, mientras la gente tenga que ver que su hijo se está muriendo textualmente de hambre, va a haber terrorismo. Va a haber terrorismo. No puede haber tantas diferencias. A los Claro, chicos los problemas que originaron el terrorismo en el 80 no han desaparecido, ¿no? Se no han mantienen. desaparecido en nada, en nada. Es más, en el BRAE todavía hay pues terrorismo armado. Lo que puede haber desaparecido es gran parte del terrorismo armado, pero hay zonas donde hay terrorismo armado que el ejército no puede con ellos. Hasta ahora no puede. Pero ya te digo, la gente dice 2 cosas para justificar el gobierno dictatorial de Fujimori, que acabó con el terrorismo y que sanó la economía. Ni lo uno ni lo otro. La economía siguió, primero vendió toda nuestra riqueza, la malbarateó, salvo la Telefónica, que tuvo la suerte que los españoles pagaran más de lo que le pedía. Malbarateó y vendió la electricidad, vendió el petróleo, vendió todo el gas, vendió todo lo nuestro lo vendió. Segundo, hay factores fortuitos en la economía en el mundo que permiten que se acumule gran parte de plata. Entonces, Fujimori, ¿qué cosa hizo con esa gran parte de plata que tenía como fondos? Se los tiró. Fujimori ha robado, que nadie sabe todavía, porque sacaba en lingotes de oro, además traficaba con drogas, traficaba con armas, le vendieron 50.000 fusiles al BRAE, no que al BRAE, a las Fuerzas Armadas, ¿cómo se llama? Al Movimiento Revolucionario Colombiano, A Colombia, traicionando a y Colombia. Ecuador. Bueno, ya la trayectoria ya la han estudiado y ya en el mundo entero el consenso es que entre los grandes delincuentes de la historia mundial, estoy hablando de la historia del mundo, está en el puesto número 30 el señor Fujimori. Él torturó a su mujer, le metieron a los, ¿cómo se llama? Porque salió a denunciar el robo de la ropa que mandaban de Japón para la gente pobre, en muy magníficas condiciones, y entonces él y los hermanos
la vendían en mercados negros y esa plata nunca llegó a los pobres. Entonces es lo primero que, indignada la mujer, salió a denunciar públicamente que su marido y sus cuñados estaban vendiendo la ropa pobre que llegaba de Japón. La agarró de las orejas y la metió a los sótanos del ZIN, que eran un antro de terror manejado por Montesinos. Ahí le aplicaron el shock y la volvieron estúpida, que estuvo por mucho tiempo, igual que lo hicieron con el narcotraficante que ayudaba a Montesinos a sacar unos 50.000 kilos de, Peña Herrera, ¿no? de coca, una cantidad inmensa que sacaba, porque lo sacaba pues el Vaticano. Decía el Vaticano, el Vaticano cuando fue al juicio no sabía ni cómo se llamaba. Está perdido. Ha escrito un libro Vaticano. Claro. Le metían tanta electricidad al cerebro que lo estupidizaron, igual lo hicieron con la mujer de Fujimori. Ella por miedo, por eso nunca ha querido hablar, y además porque veía que su hija Keiko la traicionó y aceptó ser vicepresidente, digo, primera dama, siendo una mocosa. Pero eso es una traición a su madre, ¿no? Y entonces se sabe que... Eso al final le costó la candidatura, ¿no? Porque eso tal vez fue uno de los... Claro, pero gobernó pues 10 años terribles, nunca acabó con el terrorismo. La operación Chavín de Huántar no es siquiera mérito de él, es mérito del GEIN. El GEIN es el que agarra ¿cómo se llama? A Abimael Guzmán, y el GEIN, el capo del GEIN, que es el general Vidal, fue defenestrado después también, y que querían hasta meterlo adentro. Y el Vidal rechazó el premio que había de $20,000 por agarrar a Abimael Guzmán, lo rechazó. A ese hombre no ha sido debidamente estudiado, pero ha sido un grande que sufrió el pánico del gobierno más dictatorial que haya habido en el Perú. En el Perú no se vivía libertad de ninguna naturaleza. Si atentara tu libertad en algo contra los intereses de Montesinos, no solamente corría riesgo tu vida, sino te metían a la cárcel. Montesinos gobernó en forma vida, porque Montesinos es un hombre demasiado inteligente, igual que Abimael Guzmán, inteligentísimos, pero para el mal. Hay inteligencia para el bien y para el mal. Fujimori ha sido lo más nefasto, que lo superó Alan García, que también fue nefasto y fue terriblemente asqueroso con el Perú, ¿no? Entonces, Fujimori hizo tanto daño al Perú que lo dejó destrozado. Dicen que salvó la economía, hay que ser muy ignorante para saber eso. ¿Ustedes con cuánto le quedó el Banco Central de Reserva? Menos $500,000, menos $500,000. Así quedó el Banco Central de Reserva cuando se fue Fujimori. Y Fujimori no solamente está bien metido en la cárcel, sino deben meterlo, en cualquier otro país lo hubieran fusilado. Fujimori ha sido lo más nefasto que ha tenido el Perú. Hay que actuar a la ley, ¿no? Segundo, Alan García. Dime, y luego viene el año 2000. Del 2000 al 2020 son los últimos 20 años. Sí. Podemos decir que ha habido una democracia consecutiva. ¿Te quedas con algún presidente? ¿Rescatas? Alan García vuelve a... Yo nunca he abierto tanto los ojos, que me volví loco cuando volvieron a elegir a Alan García. El hombre que había destrozado la economía del Perú, que había hecho tanto y tanto daño, y que había tanta, ¿cómo se llama? Tanta sinvergüencería. Yo era relacionado amicalmente, aunque muy fríamente, con gente muy vinculada en los dos gobiernos. Yo he conocido a gente muy vinculada a Velasco Alvarado, y veía con la inmoralidad que había entre los ministros. He conocido a mucha gente, y lo mismo en la época de Fujimori, a gente que estaba alrededor de los negocios, entre comillas, y que me propusieron muchas veces a mí, ¿no? Participar, y yo, pues desgraciadamente soy hombre de principios muy sólidos, y nunca me he apartado de ellos, o me jacto de no haberme apartado de ellos, y no podía, así no me interesaba hacer plata. A mí lo único que me interesaba era trabajar muy duro, ganar algo de dinero para tenerlo bien a ustedes, en la medida de posibilidades, darles educación. ¿Te quedas con algún presidente? ¿Tienes a No. Toledo, Paniagua, PPK, Vizcarra? Bueno, Paniagua gobernó. Paniagua puede ser un ejemplo también de honradez, de decencia y de efectividad, pero gobernó un año nomás, pues. Sí. Paniagua, pero en todo caso me quedaría con Paniagua.
por honrado, decente, ¿no? Acción Popular siempre, salvo ahora con Merino y toda la basura que tiene ahora, tuvo gente muy Oye, decente. ¿verdad, no? Hablando de Acción Popular, efectivamente Merino destrozó toda la trayectoria de un partido. Sí, hoy para Acción Popular eso es un antro de porquería también. Ya el hecho de que lo aceptaran como para gobernar ¿cómo se llama? El chicharrón, este, que lo arruinó para que no le gustaba el chicharrón, el pueblo no le acepta, que no le gusta, ¿cómo se llama? Eh, el príncipe. Sí, sí, ¿de quién hablas? Bueno, es esa prista hasta los tuétanos. Y el APRA es la basura que destrozó a Belaúnde en su primer gobierno. Le tumbaba un ministro cada mes. Había las dos cámaras en esa época. Y a Belaúnde lo destrozó. Belaúnde no pudo gobernar por la sencilla razón que el APRA le hizo la vida imposible. Y el APRA llegó al extremo, porque en política hay extremos. Los enemigos acérrimos eran el APRA y el odriismo. Enemigos acérrimos, así como el ejército que nunca quiso al APRA, porque el APRA le mató 30 oficiales en Trujillo, en la hora de Sonda, y no sé si lo han leído. Bueno, pero se dedicaron a arruinar el gobierno de Belaúnde, por eso que no pudo gobernar en su primer gobierno. En el segundo gobierno hizo un gobierno pues mediocrón también, ¿no? Belaúnde no resultó tan buen gobernante como parecía por su oratoria. Tenía gran oratoria y hablaba muy florido, y él tenía una memoria pues de dos elefantes, ¿no? De un elefante se acordaba del último río que hay en el Perú y lo nombraba, pero su honradez, al igual que la de Paniagua, está fuera de todo. Y ya en el Perú ser honrado es un gran mérito. Dime, Gobernante. ¿te sentiste decepcionado por Vizcarra? Totalmente. Totalmente, bueno, no muy decepcionado porque yo nunca me hice ninguna expectativa con él, ¿no? Pero considero que es uno de los peores que ha pasado por Palacio de Gobierno. Ha hecho estupidez y media. Ha destrozado la economía del Perú y no fue capaz siquiera de asegurar un lote de vacunas para el Perú. ¿Sabéis? Ya se ha descubierto que no hay nada, que recién han comenzado a trabajar. Los ministros que nombró resultaron, sobre todo en salud, salvo la que está hasta ahora, la Sané, ¿cómo se pide? No me acuerdo en este momento su apellido. Y salvo la ministra de Economía, que me parecía muy buena la chica, con apenas 36 años, también es así que este gobierno ha seguido con ella, después este gobierno no, me refiero al anterior, y nunca la pudieron, nunca ella no renunció porque está haciendo gran obra la chica esa. Tiene estudios muy avanzados, es muy preparada, Bueno, pero pero estamos ahora sí. hablando de Vizcarra, no sé. ¿Ah? Mi No, pregunta. bueno, alrededor de Vizcarra, pues. Vizcarra cometió la barbaridad, pero terrible, de tratar de dominar a los ambulantes a palazos. La única forma que puede dominar a un ambulante es dando de comer. Y eso no lo puede hacer. ¿Qué cosa cree este animal de Vizcarra? Que esa gente no necesita vivir, que esa gente no necesita llevar un pan a su casa. Entonces, para ellos la pandemia no les importa un pepino. Salían a vender, a trabajar, no salían a jugar ni a exponerse porque les daba la gana al virus. Salían a vender lo poco que tienen para vender y le confiscan eso y todavía les meten palo. ¿Eso es bueno? ¿Eso puede ser un buen gobernante? Y Dime, después, ¿cómo de ¿tienes esperanzas en Sagasti? ninguna? Ninguna. Ninguna, ya ha metido dos veces la pata. Ya ha metido dos veces la pata por lo menos, pero por lo menos tiene todo lo debido ser un hombre honrado. Decente, honrado, de principios, culto, muy culto. Pero entonces, si no Y tienes esperanza en un hombre culto e instruido, quiere decir que el correcto gobernante del Perú debe ser distinto para que... debe tener, aparte de eso, de tener lo que se llama muñeca política para gobernar. Ese señor ya ha dado una gran medida ahora. Tú sabes que el virus que está azotando al mundo es mutante, como todos los Bueno, virus. Los virus. hay esa información, ¿no? Pero todavía no hay... Bueno, pero no, ya está comprobado. O En sea, Europa ya está no que ha comprobado. mutado, sí, pero no se sabe muy bien si es peor, Bueno, igual. este ha hecho lo que debió hacer. Por ejemplo, nosotros no tendríamos que estar llorando por la pandemia, o teníamos que llorar muy poco, porque el primer día que me enteré cierro el aeropuerto. ¿Acaso eso Vizcarra eso? Pasó un mes y pico.
cuando se inundaron. Se detectó el primero que llegó de España, que era un piloto, que Sí. vino contaminado. Ese primero ha logrado que 70.000 muertos hay en el Perú por el virus, por las medidas inadecuadas que dio por los ministros de salud pésimos, no es culpa de Vizcarra, es culpa de los 40 años anteriores de que la sanidad, la salubridad en el Perú fuera tal vez la peor del mundo. No había camas UCI, Bueno, nunca se ha no, invertido, ¿no? Ni creo que ahora tampoco, ¿no? Es como, ha mejorado, han eso adecuado un sí, poco, pero no. Vizcarra se preocupó de que mejore, pues, pero ya tarde, porque las cosas se hacen, igual que ha hecho ahora el presidente actual, ha cerrado el aeropuerto para los viajes de Europa. Nadie puede venir de Europa, porque lo ha cerrado. ¿Por qué? Porque hay el peligro de el mismo virus, pero mutante. Quiere decir que ha cambiado ciertas características porque el virus se defiende. El virus quiere no vivir porque los virus no viven, no tienen vida. El virus es un agente, pero no es como un germen que sí vive, o como una bacteria que sí tiene vida. El virus no tiene vida, es un agente químico, físico-químico, nada más, ¿ya? Y que ocasiona desgracia porque se reproduce con mucosas, necesita entrar a las mucosas. Hasta hoy día, por ejemplo, tampoco acepto que este gobierno también ha cerrado todas las playas. ¿Por qué? Un hombre que entra al mar se contamina o contamina. Lo que tiene que haber es ¿cómo se llama? La distancia social que le llaman. Eso sí. Y en las playas de agua dulce es muy difícil ¿cómo se llama? Bueno, pero ahí Controlarla. justos estarán pagando por pecadores, ¿no? Como no se puede controlar el distanciamiento social, bueno, se cierra todo, ¿no? Claro, todas las playas. No, ahora es todas. Cuando Máncora están haciendo esfuerzos denodados para rehabilitar porque han sufrido el impacto de la falta de turismo Bueno, tremendo y todos casi hemos todas. sentido el impacto, ¿no? Bueno, pero Vizcarra eh, eh, cometió el error de someternos primero una estrictísima, ¿cómo se llama? Unas excesivas medidas para evitar que el pueblo salga. ¿Qué cosa quería que el pueblo va a estar encerrado? Para que no trabaje, para que no salga, para que no haya fiesta, para que no haya nada. Nos metió a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche a la casa. No puedes tener a todo un pueblo encerrado, por más virus que haya. Lo que tienes que hacer es medidas de prevención, como lo ha hecho este señor que nos gobierna ahora, que sí, así oportunamente, apenas se ha enterado de la mutación del virus que está matando a mucha gente, porque no es más mortal que el virus normal, digámosle así, sino es más rápido, causa la muerte más rápida. Pero la vacuna acaba con el virus con la mutación o sin la Para mutación. terminar, papá, para terminar, porque hemos hablado bastante, eh, ¿cómo Me ves, voy a hablar lo que tú me has cómo preguntado. ves el año 2021, o sea, el próximo año, y los años siguientes, ¿no? ¿Qué visión tienes tú a partir del próximo año? Mira, hay un refrán popular, pero no por eso menos sabio. El Perú es más grande que sus problemas. El Perú es un país maravilloso, maravilloso. Su estructura natural, con 4 regiones, su riqueza tan variada y su fervor y afán del hombre peruano, que es luchador, es el hombre más trabajador del mundo contra la fama que nos han hecho de zánganos. No hay mayores trabajadores. Una mujer peruana del pueblo, de origen indígena, se levanta a las 3 de la mañana, hace 30 papas rellenas, las vende al día siguiente y su hijo sale abogado, ingeniero, debido a esa mujer que se levanta todos los días a las 3 de la mañana a trabajar y no duerme, no come, nada, todo por los hijos. Ese pueblo tiene que ser grande algún día y va a ser de los grandes. Tal vez no lo alcance, yo no lo va a alcanzar, ni tú tal vez, pero tus hijos sí. Tus hijos sí, y por eso de ahí, por más que no hay que sea, tengan las costumbres alemanas, todo siempre inculca de que sus orígenes son peruanos. Concuerdo con lo que dice, pero hay una salvedad, ¿no? Si no hay educación, eso No hay se nada, en algo así como un trabajo bruto, ¿no? claro. Que No, no no, no, crece. no, pero Va a quedar ahí. ese ha sido el gran afán de la grande oligarquía y de la religión católica, mantenernos en la ignorancia. Mientras más ignorantes, más dominado. Si tú produces 10, te agarro 9 y te doy uno nada más,
y tú no puedes renegar porque Dios se molesta, tienes que confesarte, La religión es una lacra. La religión que tenemos acá en el Perú, tal como se siente acá en el Perú, es una lacra que destroza el bienestar del propio peruano que cree que Dios le hace un milagro porque tiene un pan. ¿Entiendes? El Perú es un país que está signado para ser grande. Ya fue grande en la época del incanato. Los españoles nos trajeron todas las epidemias habidas y por haber. Nos trajeron la rata, la pulga y la peste bubónica y todo eso que no existía en el Perú. El Perú era un país maravilloso en la época de los incas, que a pesar de que eran dominantes y eran guerreros que tenían los territorios por la fuerza de las armas, a los pueblos que dominaban les respetaban su religión, les respetaban su forma de vida y le decían, tú tienes que ser sometido al Inca, y el Inca te dice que tienes que tener unas cuantas acres para cultivarlas y para que comas. Y el sistema social era perfecto. Y esto lo destrozó el español, metiéndole la cocaína, enseñándole la cocaína, así como Inglaterra enseñó a fumar opio a los chinos. Entonces, El futuro del Perú es brillante, Jorge. pero la solución, No sé cuántos años pasarán. la solución desde tu óptica es buscando un Inca de Flores Galindo. Un Inca no podemos retroceder de la forma. El estatus social. Me estás hablando de un pasado glorioso, ¿no? Hay que regresar a él. Estoy hablando de lo que Víctor Raúl le llamaba el espacio-tiempo histórico. ¿Cómo haces el vínculo? Eso es lo que el espacio-tiempo histórico. Estoy remontándome a esas épocas porque en esas épocas eran maravillosos. Sí, ahora eso ya pasó. Imagínate. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el futuro? El futuro del país es que es un país poliproductor, que ya ha sido el primer vendedor de harina de pescado del mundo y el primer país... De recursos naturales, ¿no? Sí. Ya, y entonces cuando cambie el sistema social, será bien administrado, esos recursos naturales harán que tengamos mucho dinero. Acuérdate que en los últimos 20 años hemos sido los primeros en crecer, más por encima de Brasil, Argentina, México y Chile. Pero venía creciendo en números, porque los pobres siguen siendo pobres. Eso es ya distribución de la riqueza, pues. Pero que la riqueza ha habido en estos últimos años, la ha habido. Nadie ni las clases medias, solo los grandes la siguen gozando, pues eso es lo que tiene que cambiar el Perú. Pero no con una revolución socialista, ni comunista, ni nada. Con una socialdemocracia sí puede ser. Pero democracia, el único sistema que puede vivir el hombre, porque así como no puede vivir sin un pan, tampoco puede vivir sin libertad. Si no tienes libertad, no vives. Si tus hijos no se quieren educar como le da la gana y leer lo que le da la gana. En estos tiempos, un virus nos quita la libertad. Bastante irónico. ¿Ah? Sí, pues. Bueno. Es que el hombre es parte de la naturaleza y está sometido a los embates de la naturaleza. Pero las disposiciones que da el hombre acá podrían haber sido 1000 veces mejor. Cualquier persona con 2 dedos de frente hubiera dado disposiciones más sensatas que las que dio Vizcarra. Vizcarra fue una bestia total. Bueno, menos mal que no estuve yo ahí. No sé. Claro, no hubiera sufrido con todas las estupideces que hacía Vizcarra. Bueno, no creas que por acá las cosas están fáciles tampoco. Y ahora, para cubrirse los delitos que ha cometido cuando era presidente de la región de Moquegua, se está lanzando como... No, ya, pero ya por otro sinvergüenza que es Salaverry, claro. ¿No? Se están lanzando en un partido que como va a ser quiere ser congresista para la inmunidad, la inmunidad, que es impunidad en realidad, que tienen los congresistas. Dice que la va a combatir desde adentro. Y él que ha defenestrado los congresos, se ha metido como candidato. ¿Por qué? Para que tener la inmunidad y que no se salvarse por algunos años todavía del juicio. Pero inhabilitado ya, ¿no? Ya está inhabilitado. No. Está totalmente apto. Está que lo quieren inhabilitar también, ¿no? Lo puede hacer que logren. Pero es que el Congreso que ha entrado en la época de él es el Congreso más asqueroso. Si el primero era una basura, este es 2 basuras. Bueno, esperemos que el que venga sea mejor. Padre, muchas gracias por tu tiempo. Ojalá que venga, porque el que ama al Perú como yo, siempre anda soñando con un Perú mejor, que puede ser y que lo ha habido y lo habrá. Vale. Gracias, hijito, por darme una oportunidad de manifestar algunas ideas. Hasta pronto. Ya, un beso para todos mis
mis nietos y mi hija política. Un beso para ti. Lo Chao. quiero mucho. Gracias. Chao, hijito, chao.